Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de física. El tema de hoy es vector de posición y ahora les voy a mostrar los productos que deben entregar como parte de esta clase. En su cuaderno escriban como título vector de posición y después respondan a estas dos preguntas: ¿qué es un vector y qué es el vector de posición? Y después realicen este ejercicio. El trabajo de este físico es estudiar al nuevo helicóptero Raptor 3000. El día de hoy quiere medir dos características del helicóptero: la masa y la velocidad. Debido a que estas dos características se pueden medir, reciben el nombre de magnitudes. Así que el día de hoy nuestro físico trabajará con la magnitud masa del helicóptero y con la magnitud velocidad del helicóptero. Después de hacer las mediciones, el físico determinará cuantitativamente el valor de las dos magnitudes. Eso significa que el físico va a medir la masa del helicóptero y después va a colocar aquí un número que nos va a indicar cuánto vale la masa del helicóptero. Y lo mismo hará con la velocidad, la va a medir y después va a colocar aquí un número que nos va a indicar cuánto vale la velocidad del helicóptero. Como estamos utilizando números para indicar con precisión el valor de las magnitudes, nos referimos a valores cuantitativos. Para medir su masa, el helicóptero es colocado sobre una báscula y esta nos indica que su masa es igual a 450 kilogramos. Y ahora nuestro físico ya puede determinar cuantitativamente el valor de la magnitud masa. Vemos que el valor de la magnitud masa es igual a 450 kilogramos. Observen que el valor de la magnitud masa está indicado con un número y con una unidad de medida. Y eso es todo. El físico ya terminó con la magnitud masa. Y ahora nuestro físico tiene que medir la velocidad. Para ello solicita que el helicóptero se desplace de esta plataforma a esta otra y mide el desplazamiento. Esto se mide en metros. También mide el tiempo que tardó el helicóptero. Esto se mide en segundos. Y después utiliza esta fórmula: velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. Supongamos que el desplazamiento fue de 720 metros y que el tiempo fue de 9 segundos. Entonces tenemos que hacer esta división: 720 entre 9, y esto da como resultado 80. Así que la velocidad del helicóptero es de 80 metros por segundo. Observen que el valor de velocidad también está indicado con un número y con una unidad de medida, metros sobre segundo. Y aunque esto es correcto, es incompleto porque nos hace falta indicar la dirección, porque la velocidad tiene dirección. Vamos a encontrar la dirección de la velocidad del helicóptero. Recuerden que tenemos nuestra línea de desplazamiento. Observen que esa línea forma un ángulo con el eje X del sistema de referencia. Si medimos el valor de este ángulo, vamos a conocer la dirección de la velocidad del helicóptero. En este caso, este ángulo mide 40 grados. Así que podemos afirmar que la dirección de la velocidad del helicóptero es de 40 grados. Pero además la dirección también puede ser expresada de otra manera, con esta figura que se llama vector. Observen que el vector debe tener la misma inclinación que la línea de desplazamiento, es decir, 40 grados. De esta manera estamos expresando la dirección. Pero el vector nos puede dar más información, no solo la dirección. Vamos a verlo. Aquí tenemos a nuestro helicóptero desplazándose con una velocidad de 80 metros por segundo y con una dirección de 40 grados. Ahora pongan atención en lo siguiente porque es muy interesante. Todo lo que está ocurriendo aquí puede ser representado por este vector, al que llamaremos vector de velocidad. Veamos la definición de vector. Un vector es un ente matemático representado por un segmento de recta. Este es nuestro segmento de recta. Un vector tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. El módulo se refiere a la longitud del vector y la longitud del vector nos indica la velocidad del helicóptero. Vean que la velocidad es de 80 metros por segundo. Por eso el vector
mide 8 centímetros. Si la velocidad fuera de 30 metros por segundo, el vector mediría solo 3 centímetros, sería más corto. Si la velocidad fuera de 120 metros por segundo, el vector mediría 12 centímetros, sería más largo. Es decir, entre más largo es el vector, mayor es la velocidad. La dirección se refiere a los grados de inclinación del vector y, como ya vimos, nos indica la dirección de la velocidad del helicóptero. Y finalmente, el sentido se refiere a la punta de flecha del vector. Si no colocamos el sentido, no podríamos saber si el helicóptero está subiendo o está bajando, pero cuando colocamos el sentido, ya no hay duda. Entonces, el valor de la velocidad tiene que ser indicado con un número, con una unidad de medida y con la dirección. Porque la velocidad es una magnitud vectorial. Es vectorial porque tiene dirección. Y ahora sí, lo estamos expresando de manera completa y correcta. Y la velocidad de nuestro helicóptero también podría ser expresada de esta manera, con el vector. Recuerden que tenemos aquí el módulo del vector, la dirección del vector y el sentido del vector. Veamos si quedó claro. Les voy a hacer algunas preguntas. Escriban sus respuestas en los comentarios. De estos dos helicópteros, solo con ver sus vectores, ¿cuál de los dos tiene mayor velocidad? ¿El blanco o el amarillo? Vamos a otra pregunta. De estos dos helicópteros, ¿cuál de ellos se está elevando? Una más. ¿Cuál de ellos está aterrizando y cuál de ellos está despegando? Podemos responder a estas preguntas solo viendo los vectores. Y ahora, finalmente, vamos a ver la definición de vector de posición. En física, el vector de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia se define como el vector que une el lugar ocupado por el cuerpo con el origen del sistema de referencia. Y ahora que ya conocemos la definición de vector de posición, vamos a realizar este ejercicio. Las instrucciones son: dibuja el vector de posición de los siguientes objetos. Mide el módulo, la dirección e indica el sentido. Vamos a comenzar con este objeto, con el objeto rosa. Este ya está ubicado en nuestro sistema de referencia. De acuerdo con la definición, el vector de posición es aquel vector que une la posición del objeto con el origen del sistema de referencia. Así que el vector de posición de este objeto es este. Observen que efectivamente este vector está uniendo la posición del objeto con el origen de nuestro sistema de referencia. Y ahora nos piden medir el módulo del vector. Acuérdense que el módulo es la longitud del vector. Únicamente necesitamos medir con una regla la longitud del vector y veremos que es de 6.5 centímetros. Este es el módulo. Después nos piden la dirección del vector. Acuérdense que la dirección la indicamos con los grados de inclinación del vector. Y estos grados se comienzan a medir a partir del semieje positivo X. Finalmente nos piden el sentido. El sentido, acuérdense que es la punta de flecha del vector. Y en el vector de posición, el sentido siempre estará en el objeto del cual estamos creando el vector de posición, tal como aparece aquí. Y bien, como pueden observar, es muy sencillo. Para este objeto ya dibujamos su vector de posición, ya indicamos su módulo, su dirección y su sentido. Ahora ustedes tienen que hacer lo mismo para los 4 objetos restantes. Si tienen alguna duda, por favor escríbanlo en los comentarios. Hasta la próxima.